si algunas de las profecías más sorprendentes sobre nuestro tiempo nunca hubieran desaparecido, sino que simplemente hubieran sido olvidadas? Durante siglos, santos, místicos y hombres de profunda fe dejaron mensajes que hablaban de grandes pruebas para la humanidad, de momentos de confusión para la Iglesia y de un llamado urgente a volver a Dios. Algunas de esas profecías son ampliamente conocidas. Otras quedaron ocultas entre antiguos manuscritos, monasterios y testimonios que muy pocas personas recuerdan. Pero todas parecen tener algo en común. No fueron dadas para despertar miedo, fueron dadas para despertar la conciencia. Hoy recorreremos 5 de esas profecías olvidadas, y al final descubriremos que, aunque nacieron en lugares distintos y en siglos diferentes, todas parecen señalar hacia una misma verdad. Antes de continuar, es importante comprender algo. Dentro de la Iglesia Católica, existe una diferencia muy clara entre la revelación pública, contenida en la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, y las llamadas revelaciones privadas. Las revelaciones privadas no añaden nuevas verdades a la fe cristiana. Incluso cuando alguna de ellas recibe una valoración positiva por parte de la autoridad eclesiástica, ningún creyente está obligado a aceptarla. Su finalidad es distinta. Invitan a vivir con mayor profundidad el Evangelio en determinados momentos de la historia. Por eso, este documental no pretende afirmar que estas profecías deban cumplirse de una manera concreta. Nuestro objetivo es comprender su contexto histórico, su mensaje espiritual y la razón por la que siguen despertando interés incluso en nuestros días. Nuestra historia comienza hace casi 900 años. Irlanda, siglo XII. Europa vivía tiempos de profundos cambios políticos y religiosos. En ese contexto, aparece un obispo conocido por su santidad, su vida de oración y su amistad con San Bernardo de Claraval. Su nombre era San Malaquías. Con el paso del tiempo comenzó a circular un documento atribuido a él. Era una lista formada por breves frases escritas en latín. Cada una parecía describir simbólicamente a un futuro papa. Aquellas frases serían conocidas como la famosa profecía de los papas. Desde entonces, historiadores, investigadores y creyentes han debatido durante siglos una misma pregunta. ¿Son simples coincidencias? ¿O existe un significado más profundo detrás de aquellos misteriosos lemas? La Iglesia nunca ha presentado esta lista como una profecía oficial. Su origen continúa siendo motivo de estudio. Algunos especialistas consideran que pudo escribirse siglos después de la muerte de San Malaquías. Otros creen que conserva elementos mucho más antiguos. Lo cierto es que su autenticidad sigue siendo objeto de debate. Sin embargo, hay algo que pocas personas advierten. Más allá de la lista, más allá de los lemas, más allá de las interpretaciones, permanece una verdad mucho más importante. La historia de la Iglesia siempre ha atravesado momentos de paz y también momentos de grandes dificultades. Pero la esperanza cristiana nunca ha dependido de una profecía, siempre ha dependido de Cristo. Y precisamente esa misma idea volverá a aparecer en todas las historias que veremos a continuación. Pasaron varios siglos. Entonces apareció otro hombre cuya vida cambiaría para siempre la educación cristiana. Su nombre era San Juan Bosco, sacerdote italiano, educador, fundador de los salesianos. Pero además de su extraordinaria labor pastoral, Don Bosco relató un sueño que con el paso del tiempo sería considerado una de las imágenes más impactantes sobre la Iglesia. En aquel sueño vio un inmenso océano. El mar estaba completamente agitado. Las olas golpeaban con violencia. En medio de la tormenta avanzaba un enorme barco. Para Don Bosco, aquel barco representaba a la Iglesia. Alrededor aparecían numerosas embarcaciones intentando destruirlo. Todo parecía indicar que el naufragio era inevitable, hasta que ocurrió algo inesperado. En medio del mar aparecieron 2 inmensas columnas. Sobre la primera brillaba la Eucaristía. Sobre la segunda se levantaba una imagen de la Virgen María.
Cuando el gran barco logró acercarse a ellas, la tormenta comenzó a perder fuerza, los ataques cesaron, y el barco recuperó la estabilidad. Durante más de un siglo, este sueño ha sido interpretado como una poderosa enseñanza espiritual. No intenta anunciar una fecha, no describe acontecimientos concretos. Nos recuerda dónde encuentra la Iglesia su verdadera fortaleza, no en el poder, no en la política, no en las riquezas, sino en Cristo presente en la Eucaristía y en la confianza filial en María. Pero esta historia era solo una parte del rompecabezas, porque décadas después, otra mujer de profunda fe afirmaría haber recibido un mensaje que ampliaría todavía más este llamado a la conversión. Mientras Europa se recuperaba de guerras y profundas transformaciones sociales, una mujer italiana llevaba una vida completamente distinta, lejos del poder, lejos de la fama, lejos de los grandes acontecimientos de su tiempo. Su nombre era Elena Aiello, religiosa, mística y años más tarde reconocida por la Iglesia como beata. Su existencia estuvo marcada por el sufrimiento, la oración y una profunda entrega a Dios. Sin embargo, fueron los mensajes que afirmó haber recibido los que despertaron el interés de miles de personas. En ellos hablaba de un mundo cada vez más distante de Dios, de una humanidad que avanzaba rápidamente en el progreso material, pero que al mismo tiempo corría el riesgo de perder su vida espiritual. Sus palabras incluían advertencias sobre guerras, crisis morales y grandes desafíos para la humanidad. Pero reducir su mensaje únicamente a esas advertencias sería un error, porque el verdadero centro de sus escritos era otro: la misericordia de Dios. Elena Aiello hablaba de una gran renovación espiritual, un tiempo en el que muchas personas volverían a descubrir la fuerza transformadora del Evangelio. Algunos autores han relacionado esta esperanza con la expresión Tercer Pentecostés, entendida como una renovación profunda de la fe y de la acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Más allá de cómo se interprete esa expresión, el mensaje permanece vigente. Después de toda crisis, siempre existe la posibilidad de volver a comenzar. Y esa idea comienza a repetirse. San Malaquías habla de fidelidad. Don Bosco muestra dónde encontrar estabilidad. Elena Aiello anuncia esperanza después de la prueba. 3 historias, 3 siglos distintos y un mismo llamado. Pero aún faltaban 2 piezas fundamentales del rompecabezas. Nuestra siguiente parada nos lleva al norte de España, a un lugar tan pequeño que durante siglos pasó completamente desapercibido. Su nombre es San Sebastián de Garabandal. En 1961, 4 niñas afirmaron haber vivido una serie de experiencias extraordinarias. Lo que comenzó como un acontecimiento local terminó atrayendo a sacerdotes, periodistas, médicos y miles de peregrinos. Durante varios años, Garabandal se convirtió en uno de los lugares más comentados dentro del mundo católico. Los mensajes transmitidos por las niñas hablaban de oración, de penitencia, de sacrificio, de conversión y de la necesidad de volver a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Pero hubo 3 palabras que marcarían para siempre la historia de Garabandal: el aviso, el milagro y el castigo. Quizá hayas escuchado hablar del llamado Gran Aviso. Según los testimonios relacionados con Garabandal, sería un acontecimiento extraordinario mediante el cual cada persona vería con claridad el estado de su propia conciencia. No sería un juicio definitivo, no sustituiría la libertad humana. Sería una oportunidad para reconocer la propia vida a la luz de Dios y decidir libremente el camino que desea seguir. Es importante recordar que estos acontecimientos continúan siendo objeto de discernimiento y no cuentan con un reconocimiento definitivo por parte de la Iglesia. Sin embargo, hay algo que casi nunca aparece en los titulares. El mensaje principal de Garabandal nunca fue el aviso, fue la conversión, porque conocer el futuro tiene poco valor si el corazón permanece cerrado. Hasta este momento, hemos recorrido Irlanda, Italia y España. Ahora viajaremos miles de kilómetros hacia Oriente,
a un país donde el cristianismo representa una pequeña minoría, Japón. En las montañas de la prefectura de Akita se encuentra un convento que, durante la década de 1970, comenzó a llamar la atención del mundo entero. Allí vivía una religiosa llamada Sor Agnes Sasagawa, una mujer sencilla, silenciosa, completamente entregada a la oración. Lo que ocurrió en aquel lugar sería recordado durante décadas. Según el testimonio de la comunidad religiosa, una imagen de la Virgen María comenzó a derramar lágrimas en numerosas ocasiones. Aquellos hechos fueron observados durante varios años y dieron origen a uno de los casos más conocidos de la espiritualidad contemporánea. Sin embargo, una vez más, lo verdaderamente importante no era el fenómeno, era el mensaje. Los textos atribuidos a Akita hablaban de oración, de penitencia, de permanecer fieles, incluso en tiempos de confusión. También advertían sobre posibles divisiones dentro de la Iglesia y recordaban que la esperanza nunca desaparece para quien permanece unido a Cristo. Y fue entonces cuando comprendimos algo sorprendente. Las 5 historias que hemos recorrido no hablan exactamente de los mismos acontecimientos, pero todas parecen conducir hacia una misma dirección, y esa dirección cambiará por completo la forma en que entendemos estas profecías. Después de recorrer casi 9 siglos de historia, es imposible no hacerse una pregunta. ¿Qué relación existe entre todas estas profecías? A simple vista, parecen completamente diferentes. Un obispo irlandés, un sacerdote italiano, una religiosa, un pequeño pueblo de España, un convento escondido en Japón, 5 épocas distintas, 5 lugares separados por miles de kilómetros, 5 protagonistas que nunca se conocieron entre sí. Y, sin embargo, cuando observamos sus mensajes con atención, descubrimos que todos parecen señalar hacia una misma dirección. San Malaquías invita a permanecer fieles cuando la historia atraviesa tiempos difíciles. Don Bosco recuerda que la verdadera fortaleza de la Iglesia se encuentra en Cristo presente en la Eucaristía y en la protección maternal de María. Elena Aiello habla de una renovación espiritual después de la prueba. Garabandal insiste en la necesidad de la conversión. Akita vuelve a llamar a la oración, la penitencia y la perseverancia. 5 voces diferentes, un mismo mensaje. Quizá el mayor error que cometemos al hablar de profecías sea pensar que fueron dadas para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro. Nos preguntamos cuándo ocurrirán, quién será el protagonista, qué acontecimientos vendrán después. Pero muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos algo mucho más importante. ¿Por qué fueron dadas? Cuando leemos los Evangelios descubrimos que Jesús nunca pidió a sus discípulos que vivieran obsesionados con calcular fechas. Les pidió algo mucho más profundo: estar preparados, vivir vigilantes, permanecer fieles, amar a Dios y al prójimo. Las profecías cristianas no pretenden reemplazar el Evangelio. Su función es recordarnos aquello que el Evangelio ya nos enseñó, que cada día es una oportunidad para volver a Dios. Existe una profecía que continúa cumpliéndose en silencio. No aparece en los titulares, no provoca debates en Internet, no necesita acontecimientos extraordinarios para hacerse realidad. Es la conversión del corazón. Cada vez que una persona decide perdonar, esa profecía cobra vida. Cada vez que alguien vuelve a la oración, esa profecía continúa. Cada vez que una familia recupera la esperanza, esa profecía sigue escribiéndose. Quizá por eso todas las historias que hemos conocido hoy terminan exactamente en el mismo lugar, no en una fecha, no en un acontecimiento, sino en una decisión profundamente personal. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Porque esa respuesta es mucho más importante que conocer cualquier acontecimiento futuro. Vivimos en una época llena de incertidumbre. Cada día aparecen nuevas noticias, nuevos conflictos, nuevas teorías, nuevas predicciones.
Es natural que muchas personas busquen respuestas, pero después de recorrer estas 5 profecías olvidadas, la conclusión resulta sorprendentemente sencilla. Todas nos recuerdan exactamente lo mismo, que Dios continúa llamando al ser humano, que la esperanza siempre es posible, que ninguna oscuridad es más fuerte que la luz de Cristo, y que la mejor manera de prepararnos para cualquier tiempo no consiste en conocer el futuro, consiste en vivir plenamente el presente. Las profecías pueden despertar nuestra curiosidad, pero solo el Evangelio puede transformar nuestra vida. Y quizá esa sea la enseñanza más importante de todas. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarnos en este recorrido por algunas de las profecías más conocidas y al mismo tiempo más olvidadas de la tradición cristiana. Nuestro deseo no ha sido responder todas las preguntas, ha sido invitarte a hacerte las preguntas correctas. Porque la fe no consiste en vivir con miedo al mañana, consiste en confiar en Dios hoy. Si este documental te ayudó a comprender mejor estos acontecimientos, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. En Familia de Dios, seguiremos explorando la historia de la Iglesia, las profecías bíblicas, la escatología cristiana y los grandes acontecimientos de la fe con rigor, respeto y esperanza. Suscríbete para acompañarnos en los próximos documentales. Y queremos terminar con una pregunta para ti. ¿Cuál de estas 5 profecías te hizo reflexionar más? ¿Y por qué? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos encantará leerte. Que Dios bendiga tu vida y que nunca perdamos de vista la verdadera esperanza, que siempre tiene un nombre: Jesucristo.